hay 234 personas frente a la costa oeste de Libia en posición de espera. El planeta estaba paralizado hasta hace solo unos minutos, después de ver ese partido entre Argentina y Nigeria. Pero de eso lo vamos a hablar en nuestro segmento El Mundial en Desarrollo. Por el momento le presento en temas del día, entre paréntesis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, la pregunta de hoy. Aquí está. Este martes amaneció en la Argentina con nuevos despidos. Les tocó el turno a trabajadores y trabajadoras de la Agencia Estatal de Noticias, la agencia TELAM. Así responde el gobierno de Macri al paro nacional de ayer. Le preguntamos, ¿usted opina? Utilizamos algunas etiquetas como no a los despidos en TELAM. Somos TELAM, Macri lo hizo. Y así es, pese al contundente paro nacional de ayer, en Argentina no para la lucha a favor del proyecto de ley que permite la aplicación del aborto legal, seguro y gratuito en ese país. Acompáñenos porque de esto también le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Y nosotras desde la campaña nacional por el derecho al aborto pedimos que sea tratado en dos comisiones. Primero, en Justicia y Asuntos Penales y segundo, en Salud. Tenemos la esperanza que se escuche a la sociedad que se manifestó masivamente el 13 y el 14 de junio. Tenemos la esperanza de que ese millón de personas siga resonando también en esta Cámara. Así se expresaban en conferencia de prensa en el Congreso de la Nación este mediodía. Para horas de la tarde está pautado un pañuelazo federal. La manifestación busca que se le dé fecha a la votación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la República y que no sea modificado respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados. En todas las provincias y capitales de provincia se prevén acciones para presionar al gobierno de Mauricio Macri para la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a recordar que la semana pasada la presidenta del Senado, vicepresidenta Gabriela Michetti, dilató su tratamiento al girar el proyecto a 4 comisiones diferentes para que revisaran diversos aspectos. Edgardo Esteban desde Buenos Aires nos tiene mucho más. Te saludo, Edgardo. Actualízanos, por favor. Sí, Rey, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y se estima que en alrededor de una hora va a comenzar en las afueras del Congreso de la Nación, como bien decías, este pañuelazo verde, esta ola verde que viene planteando justamente un aborto legal, libre y gratuito en los hospitales públicos. Desde esa perspectiva, lo que se está cuestionando, y recién lo escuchamos por parte de los legisladores de la Cámara de Senadores, es esta dilatación que está teniendo la presidenta del bloque de senadores, particularmente Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, porque derivó en 4 comisiones cuando se sabe que los guarismos, según ya se han anticipado por los distintos bloques opositores al oficialismo, van a votar por la afirmativa. Lo que se esperaba era que en los primeros días de julio, después de 2 comisiones, no de 4, se pudiera llegar al recinto de la Cámara de Senadores para que este proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pueda ser ley y que el presidente no la vete y le dé justamente toda la reglamentación necesaria para que se pueda justamente ayudar a aquellos sectores más vulnerables, a estos sectores que estamos hablando desde hace varios días. 1.200 abortos se hacen por día en la República Argentina, 500.000 se habla o se estima por año, y de alguna forma también lo que se está planteando son los 3.200 casos de muertes que hubo desde que comenzó este proceso democrático en sectores vulnerables, en mujeres que no han tenido la cobertura médica o el amparo del dinero para poder hacerse este tipo de operaciones. De esa perspectiva realmente vuelve esta movilización por parte de esta revolución que hablábamos hace tiempo atrás de las mujeres argentinas planteando justamente esta lucha que, si no se da en el recinto, se va a empezar a ver reflejado en las calles con esta movilización popular que se plantea para dentro de 60 minutos en las afueras del Congreso Nacional, Rey.
Muchas gracias, Edgardo. Pendientes entonces de lo que pueda ocurrir, como bien acabas de decir, en aproximadamente una hora. Hasta muy pronto, Edgardo. Edgardo Esteban, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Vamos a repasar algunos datos estadísticos sobre el aborto en la Argentina. Se realizan anualmente alrededor de 500.000 abortos en condiciones clandestinas. Es la principal causa de mortalidad de mujeres en provincias como Salta y Jujuy. Por día, 298 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz, 50 de ellas por segunda vez y 10 por tercera. El 70% de las mujeres que dan a luz en la Argentina al año tienen embarazos no deseados. En países en donde se legalizó el aborto, la cantidad de abortos no bajó ni creció, sino que se mantuvo. Lo que sí descendió fue la cantidad de mujeres por condiciones inseguras del aborto y se redujo en consecuencia la mortalidad femenina. Ahora, ¿por qué la manifestación de miles de argentinas se denomina pañuelazo? ¿Qué significa argentinas y argentinos? El pañuelo verde es el símbolo utilizado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito iniciado en ese país en 2005. Sus consignas son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Su uso se extendió a miles de mujeres del país que se manifiestan a favor del derecho al aborto. Aquí tenemos la pregunta del día. Este martes amaneció también en la Argentina con nuevos despidos. Les tocó el turno a trabajadores de la agencia estatal Telam. Así responde el gobierno de Macri al paro nacional de ayer. Opine. Y nuestra imagen del día nos va a regresar a Rusia, donde la fiebre del mundial inspiró al artista italiano Fabrizio Brimberelli, quien presentó en el Museo de las Academias de las Artes de San Petersburgo, o de la Academia de las Artes en San Petersburgo, la serie de retratos titulada Como Dioses. En ella se representa a los futbolistas y entrenadores más famosos del mundo vistiendo antiguos uniformes militares y adoptando poses que exaltan a las figuras del balompié. Ahí están, rostros conocidísimos. Con ellos vamos a la pausa. Casi una semana tuvieron que esperar los 108 migrantes a bordo del buque Alexander Myers para que las autoridades italianas otorgaran el permiso para atracar en el puerto de Sicilia. Quédese, sobre la crisis migratoria en el Mediterráneo, vamos a profundizar en nuestro segundo tema del día. Esta mañana hizo un llamamiento al ministro del Interior, un llamamiento humanitario para cerrar este asunto. Hoy estoy contento porque hace unas horas el ministro ha establecido que este barco podría atracar. El portacontenedor danés logró entrar en Pozzallo con la autorización del Ministerio del Interior al puerto de Sicilia. Así Italia flexibiliza su posición tras los dichos del ministro del Interior Matteo Salvini, quien había insistido en no autorizar a más barcos de ONGs extranjeras que hayan rescatado a migrantes frente a Libia a atracar en puertos italianos. La medida se definió tras acordar con Malta la recepción de los rescatados. Ibai Arvideaza desde Grecia nos tiene la ampliación. Saludos, Ibai, cuéntanos. Buenas tardes, saludos a toda nuestra audiencia. El barco de bandera alemana que ha realizado labores de rescate en aguas cercanas a Italia y a Libia ha comunicado a través de las redes sociales que las autoridades de Malta finalmente le permiten desembarcar a las 245 personas a las que había rescatado en el mar. Esto se da después de 5 días en los que tanto las autoridades italianas como las autoridades de Malta se habían desentendido hasta el punto de que el Lifeline, el barco alemán, había lanzado un mensaje de socorro hacia las autoridades españolas, a pesar de que los puertos de España están muchísimo más lejos y que no tenían ni víveres ni combustibles para llegar hasta ellos. Los tripulantes del Lifeline se han quejado, han denunciado que tanto las autoridades italianas como de Malta no se han dirigido en ningún momento en estos 5 días a ellos, sino que se han enterado a través de las redes sociales precisamente de qué es lo que debían hacer. Las autoridades italianas se han desentendido completamente, ni siquiera atienden las llamadas de los barcos que están por la zona cuando pertenecen a organizaciones
operaciones de rescate. Esto mientras algunos países europeos continúan discutiendo sobre dónde estarían los centros de detención que quieren situar fuera del espacio de la Unión Europea para discriminar entre los refugiados y los solicitantes de asilo, a los que ellos calificarían como migrantes económicos y por lo tanto no les darían derecho a tener protección internacional en Europa. Se discute estos días y son dos los nombres que más suenan: Albania y Macedonia Norte, dos países de los Balcanes que son candidatos a entrar en la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea utilizaría este poder sobre ellos para obligarles a aceptar esto. Se debate mucho respecto al lugar donde estarían estos centros de detención para refugiados y migrantes, pero no se debate nada entre los gobernantes europeos sobre cómo garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales, es decir, cómo garantizar la protección internacional de las personas que escapan de la guerra o de otras situaciones que les hacen merecedoras de ser refugiados. Y esto veremos si es el debate que se incorpora en la próxima cumbre europea que tendrá lugar a finales de esta semana. Muchas gracias, Ibai. La aceptación se da en medio de las declaraciones cruzadas entre los gobiernos, fundamentalmente de Italia y Francia, ante la incapacidad europea de dar respuesta a la crisis migratoria. Vamos a ver qué respondía el alcalde de Sicilia, Roberto Ammatuna. Las críticas de Francia son injustas. Francia es el país que ha cerrado sus puertos a las ONG. Francia es la que cierra sus fronteras en Ventimiglia. Francia es la que persigue a mujeres y niños que cruzan la frontera de Italia a Francia. Creo que Francia no tiene lo que se necesita para criticar a nuestro país. El capitán del barco, Klaus-Peter Reich, describió la situación de la nave marítima luego de pasar varios días varados en el Mediterráneo. Por el momento, hay 234 personas frente a la costa oeste de Libia en posición de espera. Gracias a Dios, no tenemos emergencias médicas graves a bordo, entonces la situación es estable. En cuanto a los 4 bebés con sus madres, se encuentran bien dadas las circunstancias. Parece que las políticas del mundo tienen que ser llevadas a las espaldas de estas personas. Salvar vidas en una emergencia marítima no es un crimen, sino una obligación legal. El regreso a Libia tampoco es posible porque iría en contra de la Convención para los Refugiados. La negativa del gobierno italiano a recibir a migrantes provenientes de países africanos era en gran parte por el ministro del Interior, Matteo Salvini, quien se ha caracterizado por sus constantes declaraciones xenófobas. Para muestra, un botón que decía: para mí, donde sea que atraque, debe ser capturado y la tripulación detenida. Así eran las palabras luego de que se le preguntara sobre el barco de rescate de la ONG alemana Lifeline, que hasta hace solo horas no le era permitido atracar en el puerto de Sicilia. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este martes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Karina Cartagena. Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de la tercera versión del veto migratorio del presidente Donald Trump, una polémica medida que prohíbe la entrada de Estados Unidos de personas provenientes de 6 países de mayoría musulmana. Muslim ban es la etiqueta que posiciona Karina. Alien Fernández, la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís en La Habana, acoge la gala inaugural del Festival Internacional de Coros Coravana 2018. En el encuentro participan vocalistas de México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos y Cuba. Eduardo Martínez, un posible triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, o sea, Andrés Manuel López Obrador, no debería sacudir a los mercados ni al peso mexicano. También tenemos el tuit de María José Díaz. Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional anunció que el día de hoy no estarán reunidas las mesas de trabajo entre gobierno y oposición. Cuando se reanuden estarán informando, sin embargo sostienen reuniones privadas con mecenas de la CIDH. Avanzamos con Osvaldo Sayas. Senadores oficialistas afines a Horacio Cartes y Marito Abdo aprobaron acuerdo Cartes-Macri, que reconoce deuda espuria de 4.000 millones de dólares estadounidenses y le quita la soberanía a Paraguay sobre la hidroeléctrica binacional Yacyretá. Bueno, así están las cosas. En otras partes de nuestra región vamos a avanzar.
Al inicio del programa, ¿qué le estábamos preguntando? Este martes amaneció en Argentina con nuevos despidos, les tocó el turno a trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias TELAM, así responde el gobierno de Macri al paro nacional de ayer. La pregunta es esa, justamente vamos a ver respuestas. Una vergüenza lo que sucede en la agencia TELAM, centenares de despidos y menos pluralidad en los medios públicos, dice Franco Basu. También tenemos respuestas de Guillermo. Macri no escucha, no ve, anda mal, Mauricio Macri hace lo que quiere. Esta es una de las respuestas para los argentinos, para los mercados. Sigue ayudando con la suba del dólar, ayuda a los buitres. También tenemos la respuesta de Z. Así reacciona la derecha, ¿no? Persecución, represión y hostigamiento a quienes reclaman lo que por derecho o dignidad les corresponde. Las alegrías que causa Messi, Macri las destruye con facilidad. También vemos esta de David Grau. Vergüenza es poco, es la forma como un gobierno neoliberal responde ante la lucha de las clases menos favorecidas. De esta forma, Macri amedrenta y les dice al pueblo, mosca, o sea, cuidado, no intentes pedir reivindicaciones o te despido. También nos escribió Joaquín, toda la solidaridad con los trabajadores de TELAM, la derecha gorila siempre hará oídos sordos a lo que demanda el pueblo. Ahora será peor, ya que Macri es un fiel servidor del FMI y dejarán el supuesto gradualismo que ya ha causado cientos de miles de despidos. Y por último, Yaotl, que dice, conviene que el populista Macri y el vicepresidente renuncien, podrían convocar a nuevas elecciones o de plano pedirle asesoría al presidente Maduro de Venezuela, país al que iban y que a salvar. Muchas gracias por su participación en nuestra pregunta del día. A continuación, el Mundial en Desarrollo con el Yuki que viene poniéndose la chaqueta después de estar preparando ese segmentazo tras el partido entre Argentina y Nigeria. Vamos pues. Adelante, señor. Venía corriendo, ¿no? Muy bien. Hoy estábamos como una montaña rusa de emociones, lo podemos decir. Bien, correcto. Literalmente. Comencemos entonces. Vamos a comenzar. Primero, adelantamos antes de ir con nuestro segmento una información importante que precisamente la colocaba nuestra presidenta Patricia Villegas a través de las redes sociales. Tiene que ver con desmintiendo, por supuesto, esta información que habían colocado a través de un medio de comunicación en donde decían que Diego Armando Maradona luego del partido había sido trasladado a un hospital. Allí lo dicen, es mentira, es embuste, por supuesto, es un fake, y allí lo colocaban totalmente falsa esta información. Ahí está entonces, muy bien esa aclaración que nos hace nuestra presidenta Patricia Villegas. Sí, la gente comienza a hacer eco de esas mentira cosas. Que el astro del fútbol argentino, que dicho sea de paso, estaba asistiendo a este partido entre Argentina y Nigeria, estaba visiblemente emocionado. Claro, obviamente. Pero eso no quiere decir que haya sido trasladado a un hospital. Lo veíamos. Además es argentino, obviamente tiene que emocionarse. Aquí también, de hecho, estábamos emocionados con ese partidazo que estaba jugando allí la selección argentina. Ahora sí avanzamos, Rey, tiene que ver con Perú precisamente, ese partido importante. La selección de Perú se impuso 2-0, consiguió por fin esta victoria en este Mundial ante su similar de Australia en el Estadio Olímpico de Sochi por esta tercera jornada, ya el Grupo C cerrando la fase de grupos. Se despidió con triunfo, con la cara en alto. Al minuto 18 fue André Carrillo quien inauguró el marcador. Así Perú conseguía un primer gol desde hace 36 años. El último lo había hecho Guillermo de las Rosas el 22 de junio de 1982 en la caída ante Polonia 5-1. Al minuto 50 le llegó la gloria a Paolo Guerrero por fin, luego de haber luchado tanto por ir a ese mundial, y por fin lograba cantar el grito sagrado de gol. Así que justo también otra de las justicias que se dan en este mundial. La primera, la de Falcao allí, y luego ahora esta de Paolo Guerrero. Me parece justo. Así que es. ha logrado su muy digna la salida, ¿verdad? Muy digna también. Ajá. Hablando de... Cuéntanos de Dinamarca y Francia. Dinamarca y Francia se despidieron sin goles, no hubo mucho brillo en el partido, se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Luzhniki por la tercera y última jornada, no tuvo mayores incidencias, de hecho este encuentro, tras asegurar ahí su clasificación a los octavos de final, la selección gala arrancó el compromiso con varios suplentes. Francia culminó como líder del grupo, seguido por los daneses en este encuentro. Así entonces culminaba Francia de primer lugar. Es importante
el banco que tenía Francia, Rey. De hecho, yo generaba un chiste entre los compañeros, el banco que más vale, el de Francia. Ah, bueno, imagínate. Guardó a todos sus, digámoslo así, sus caballos para lo que va a ser ya la próxima fase importante. Están guardando fuerzas. Es así. Y hablando de esta gran noticia, por supuesto, de Argentina, que logró una agónica clasificación y victoria ante Nigeria. Pasó a octavos de final. Pasó a los octavos de final. Lo logró in extremis, se puede decir. Ese gol ahí, el primero era de Lionel Messi. Por fin Lionel Messi vio el gol, Rey, al fin, aleluya. Tal cual, el número 100 del Mundial. El número 100 del Mundial. Este dato es muy importante, te lo comento. Messi del Barcelona marca el número 100. En Brasil 2014, Neymar marcó el número 100, también pertenecía al Barcelona. Y en Sudáfrica 2010, Iniesta también marcó el gol número 100, también era del Barcelona. Un datillo allí para complementar. Bueno, son los datos del Mundial, ¿no? Son los datos. Nigeria había conseguido el empate también, luego de una falta cometida por Mascherano. Entonces vinieron a cobrar ese penal. Moses al minuto 51 logró la igualdad allí, precisamente, pero el héroe, sin duda alguna, fue Marquitos Rojo, que al minuto 86 conseguía ese agónico gol. Lo conseguía precisamente tras el remate. Es el héroe de esta jornada. Allí veíamos también una foto de Nigeria, que no fue un equipo fácil. No fue nada fácil. Tuvo varias llegadas al arco peligrosas allí para Argentina, pero bueno, logró defenderse como pudo. Otro dato importante es que colocaron en el arco a Franco Armani, como yo lo estaba comentando con los compañeros. ¿Por qué no haberlo colocado antes en el partido precisamente ante Croacia? Si lo llevaron a pasear. Además también Paulo Dybala se lo llevaron y tampoco ha hecho nada. Un jugadorazo, ha tenido más de 20 goles en la liga italiana y no ha visto acción hasta el momento. Así que importante ahí Sampaoli que revise cómo está alineando a los muchachos. Tal cual. Bueno, pues así están las cosas. Una jornada de satisfacción para Latinoamérica, ¿verdad? Porque todos estábamos muy pendientes del trabajo que podría hacer la oncena de Argentina en esta ocasión. Es así. Recordamos que Argentina se va a estar enfrentando ya a Francia en octavos de final, ahora en lo que va a ser justamente el 30 de junio esta actividad. Mientras que en el otro partido ya Croacia logró la victoria. El primer gol lo agenció Milán Valdel al minuto 53. El empate de Islandia llegaría al minuto 76, ya en las piernas de Gylfi Sigurdsson. Mientras que Iván Perisic al minuto 90 colocaría la victoria croata para dejarlos como líderes de su grupo. Se estarán enfrentando ante Dinamarca ya en la próxima instancia. También se va a Islandia, Rey, con una buena cara, se puede decir así. Se va de una manera honrada. Digna. Sí, digna. Es la primera participación de Islandia en un mundial. Imagínate. Y dejó buenas sensaciones. Claro. Así que... O sea, dejó, bueno, uno de los mensajes, conmigo hay que contar. Exacto. Ya para el próximo mundial, ojo con Islandia porque se pueden preparar mucho más y bueno, están creciendo este tipo de selecciones novatas. Sí, porque también estas selecciones novatas, los mundiales les sirven como de campo de entrenamiento. Claro, ¿no? por supuesto. O sea, se van demostrando ante el mundo, dicen, con este equipo todavía no está del todo fogueado, pero hay que contar. Pero se está moldeando. Y ellos exactamente aprovechan este terreno para doble sentido, darse a conocer y medirse. Exacto. Vamos a avanzar, Rey, con los memes que nos ha dejado las reacciones en redes. Vamos primero con las reacciones en redes. Tiene que ver la de Perú. Primero revisamos las reacciones. La Conmebol, por supuesto, felicitando allí a Perú, que se despide con victoria dedicada, por supuesto, a toda la hinchada blanquirroja y la celebración. Una muy buena foto. Del depredador, Paolo Guerrero, allí. Sí, excelente fotografía la de Conmebol allí. Seguimos revisando también la selección peruana, por supuesto, momento emotivo, el primer gol de Paolo Guerrero en un mundial, para anotarlo en la historia, señores. Importante esto. Allí decía, vamos, Paolo, preparados para todo. Seguimos revisando también Luis Advíncula, también el seleccionado peruano. Muchas gracias a todos. Nos verán volver. Arriba Perú. Así lo señala también. ¿Qué dice Aldo? Seleccionado. Y Aldo Corso, quien no pudo jugar, lamentablemente no fue seleccionado, dice, no me tocó jugar en este mundial. Bueno, triste, por supuesto, pero me voy feliz y orgulloso de pertenecer. No estuvo, ¿cómo dice?, en acción, quizás, allí en los partidos. Se va orgulloso de pertenecer al lindo grupo.
familia, gracias a mis compañeros por dejar el alma en la cancha, gracias a todo el Perú por el apoyo. Bueno, triste, pero con la cara en alto también. Eran parte de las reacciones de Perú. Qué bonita fotografía. Claro que para el sí, recuerdo. todo un equipo. Vamos a pasar revisar ahora también a Argentina. Las redes de Argentina que dejaron allí. Fíjate esto, me pareció muy curioso, y el cántico de los hinchas, pero en el metro de Moscú. Vamos a escuchar parte de lo que cantaban. De Rusia con amor, dice. Vamos a ver. ¡Vamos Argentina! ¡Sabes que yo te quiero! ¡Voy a quedar! Qué bonito como celebran, ¿no? Allí precisamente. Excelente. Todo parece que es en el metro, ¿no? Sí, es en el metro. Bueno, no es para menos, estar emocionado. ¿Cómo Muy se bien. debe ensordecer allí esa Vemos gente? ahora otro tuit. Vamos a revisar también de nuestra presidenta. De la mano del 10, Claro lo que publica sí. Patricia Villegas, la presidenta del canal. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Esa cara de Maradona, sin duda. Lo alguna, decíamos generó también sensación. cuando estábamos justamente publicando el fake news. Es que Maradona estaba Claro. visiblemente emocionado. Ojo, y no solo Maradona, por aquí este también partido. estábamos allí vibrando, Ahí está, por supuesto. la emoción se veía. Había Sin otra que duda incluso alguna. tenía los dos dedos índices arriba a Maradona. Exacto. Como diciendo 1-1. 1-1. Estuvo fuerte ahí la cosa. Muy bien. Faltan, vamos a cerrar aquí con Genial. este. Fíjate, el Yukidato. Vamos a ver qué nos dice el Yukidato. Rusia 2018. Hace exactamente 4 años y un día, Marco Rojo marcó el gol de la victoria de Argentina, precisamente Ajá. ante Nigeria, 3-2 en Brasil 2014, también en la final de fase de grupos, y Argentina también. ya avanzaba a octavos. ¿Qué tal? Ese Yukidato está muy chévere. Bueno ese dato, ¿no? Me parece Bueno, muy bien. Le voy a Me dar parece muy retweet. bien. Por último, vamos a ver qué A nos ver, dicen también. en Instagram también. Wakanda Forever. Esto tiene que ver con una película que fue muy famosa este año. Claro, Y hay que rugir ahí, ¿eh? Exacto, allí Maradona con todo, pues. Claro que sí. Muy bien, Exacto. muy bien. Wakanda Forever, tal Eso. cual. Vamos a cerrar justamente recordándole a la audiencia que se acaba de enganchar con nosotros que también en el seno de este Mundial de Fútbol, bueno, pues nos faltan los fake news, las noticias falsas. Y nuestra presidenta de la multiestatal así lo hace saber. Vea usted este Aclarando. insert, este cintillo que dice mentira, embuste, fake. ¿Qué Terrible. otra palabra les digo? Lea, Maradona Qué fue trasladado a un hospital. embustero, No mentiroso. es cierto. Repetimos, Sí, sí, sí. no es Obviamente cierto. estaba emocionado, pero es totalmente falsa esta información, aclarándolo, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, Rey. Bueno, pues así están las cosas. Sí. Vamos a despedir, como siempre, con imágenes de lo que ha sucedido en la jornada de hoy, Yuki. Unas imágenes que quería compartir también con ustedes. Me pareció muy emotiva, muy sentida la celebración de los peruanos. Tenía que ver también cómo se emocionaron con esos goles, Rey, a pesar de que se van ya eliminados, pero lo celebraron como si hubiesen Me ganado el parece muy Mundial. bien, porque no solo se trata de ganar, se trata de competir. Exacto. Y competir Y 36 en armonía, años sin ¿verdad? lograr un y gol. medirse en ese escenario, como tú bien acabas de decir. Exacto. Nos están dando el 0 ya. Ya nos vamos. Más información Pero quedan conectados. en otros programas, ¿verdad? Que Claro tenemos que sí. luego. También tenemos El el golazo golazo. del 10, el golazo también y de la mano del 10. Y usted no se puede pedir de la mano del 10. Maradona no está en el hospital, No. está con Telesur en este Mundial.